pues adueñarse de una propiedad que no eres legalmente dueño. Y eso podría haber optado don Ramón. Acá ese espacio hubiera sido un dormitorio más, Sí. ¿no? O hubiera sido la sala. Tienes una propiedad con tu esposo, no sé qué. Fácil, o sea, tú solo firmas y ya nos lo dejas toda la chamba a nosotros y ya te entregamos todos. Sus propiedades, ya no sería solamente una, Ajá. sería ahora muchas subdivididas, Ajá, ¿no? muchas subdivididas. Tal vez sí fue diseñado por un arquitecto, pero se le fueron estos detalles que al final la persona que va a vivir es la persona que va a sufrir todas esas carencias. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por allá? Les damos la bienvenida a este nuevo episodio hablando... Entre Arquis. ¡Hola! Es Muy nuestra bien. criaturita. El día de hoy vamos a hablar de un niño que vivía en una vecindad. Ah, ya la saqué. ¿Cuál? Fácil, el Chavo del 8. Correcto. Muy Y es que ha bien. sido mucha tendencia esta semana porque pues ha salido una serie de autobiografía de él que lo ha hecho sus hijos. Entonces ha estado muy en tendencia esta semana. Pero más que hablar de su vida personal, yo creo que lo que ahora hemos venido a hacer ahora en Entre Arquis es hablar un poco de cómo ha sido el hecho de la ejecución del Chavo del 8 en el aspecto arquitectónico, claramente. Claro, entonces, viendo un poco el tema del espacio, que es lo que nos concierne, vamos a hablar un poco sobre la vecindad. Muchos recordarán, la vecindad era un espacio como una quinta o un condominio. Un condominio, ¿no? ajá. Lo que actualmente podríamos conocer bajo ese nombre. Entonces, la vecindad era un espacio donde podían vivir muchas familias, ¿no? Claro. Por ejemplo, Sí. tú, arquitecta Tatiana, que eres, Soñadora. que sabes un poco más sobre este tema, ¿nos podrías tal vez comentar un poco sobre la vecindad del Chavo? ¿Cómo se define los espacios en una vecindad? Coméntanos un poco sobre eso, por favor. Ya, bueno, entonces, para no entrar tal vez en un aspecto tan técnico como más coloquial, Ajá. pues lo definiría como áreas comunes en temas de espacios abiertos, ¿no? Se caracterizan por tener espacios abiertos y los espacios cerrados vendrían a ser las viviendas, ¿no? Que ya sabemos de Doña Florinda, Don Ramón, la Bruja del 71 y demás. Entonces, este tipo de condominios o espacios quintas, en este caso vecindad, estamos hablando de México, acá en Perú se le denomina condominios quintas, entonces, como digo, el patio vendría a ser el área común, el área donde muchos pueden frecuentar, tanto las personas que viven dentro de esa vecindad como las personas externas, ¿no? Ellos podrían acceder, ya sea para dejar cartas, ya sea para visitar, entonces Correcto. son justamente áreas comunes por eso, ¿no? Y las áreas privadas, ¿no? Son aquellas viviendas que se van, digamos, dividiendo, pero al mismo tiempo son vecinos que realmente son colindantes, ¿no? Uno tras otro, ¿no? Hemos visto que, por ejemplo, en la vecindad las viviendas no son como las casas de Estados Unidos que usualmente tienen todo un sector destinado para ellos, ¿no? Su patio, su entrada, su jardín de adelante, su jardín posterior, ¿no? En cambio ellos son uno tras otro, ¿no? Que esa es una facultad de la vecindad, por ejemplo, estar muy al ladito, ¿no? Escuchar todos los gritos, todo. Sí, claro. Pero es una forma de poder vivir también, ¿no? Claro, acá en Perú también es muy común, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, existe las casas multifamiliares, ¿no? Sí. En donde la gente vive en departamentos, ¿no? Ya eso sería como una propiedad por pisos, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es la importancia de estos espacios o áreas comunes? ¿Para qué sirven? ¿Por qué es importante que estén o se planteen en un condominio, en una quinta? En la vecindad era un espacio para que ellos se recreen, ¿no? O sea, y también están cerca, ¿no? No se alejan tal vez en tener gran parque, ¿no? Como que lo hace más seguro, ¿no? Para niños y en general para toda la vecindad, ¿no? Porque usualmente tiene una seguridad, ¿no? Que los cobija, ¿no? Entonces eso es algo positivo para personas que optan por vivir en condominios o en vecindades, ¿no? Ahora, también no hay que olvidar también de que tal vez estos espacios comunes es justamente para que la gente pueda acceder a sus viviendas a través de ellos, ¿no? Exacto. Bien, entonces continuamos un poco con el tema de la vecindad. Por ejemplo, Don Ramón era un personaje que en muchos capítulos se mencionaba que debía como alrededor de 8 meses, Sí. 8 meses de renta, ¿cierto? Sí.
hay un trámite de la cual las personas pueden tomar posesión o pueden apropiarse, ¿sí?, del terreno en donde ellos viven, ¿no? Esa es una duda común, como que, pero ya, bueno, tal vez incluso ni siquiera tiene que ver mucho con la renta, como dices, ¿no? Pero sí el tema de la posesión, porque ya conocemos que don Ramón vivía, ahí dicen 8 meses, pero hasta que digan 8 meses ya hasta un año probablemente que está ahí, sin Exacto. necesidad de pagar o simplemente ocupando, ¿no? Nunca desalojó. Entonces, digamos, una persona malintencionada podría intentar hacer un trámite que es muy conocido aquí, que se llama prescripción adquisitiva de dominio, que es básicamente pues adueñarse de una propiedad que no eres legalmente dueño. Y eso podría haber optado don Ramón si hubiera sido una persona mala, ¿no? Pero al mismo tiempo no podría, ¿por qué? Porque uno de los requisitos básicos es que tenga posesión por lo menos 10 años. Ajá, entonces 10 años. don Ramón no podría, aunque quisiera, aunque hubiera querido y hubiera sido mala persona, porque obviamente sabía que el dueño era pues casi que ya su amigo, que le había perdonado tanto tiempo, meses de renta, ¿no? Entonces igual no podría haber hecho este trámite, pero si tú por ahí tienes algún terreno o algún, no sé, un lugar donde tú sabes que legalmente no eres el dueño, pero ya por N motivos, porque también no sabemos la vida de todos, estás ocupando ese terreno ya tanto tiempo, entonces tú ya pagas incluso autovalúos. Digamos que tú eres hasta consciente, ¿no? Tú pagas tu luz, tu agua, tus arbitrios, ¿no? Tus pagos a la municipalidad, no sé qué. O sea, estás al día, pero ¿En papeles? en papeles, ¿no?, legales, no eres el dueño. Entonces tú puedes optar por ya hacer una prescripción adquisitiva por si no lo sabías. Acá te dejo el dato por si acaso. Así que contáctanos. Si esa es tu casa, no dudes en contactarnos. Ok. Pero sí, don Ramón no podría hacer ese trámite. Ah, correcto. Ajá, Bueno, son 10 años entonces, que tendría que estar viviendo, ¿no? sí. Bueno, ahora, en caso del señor Barriga, que es el, bueno, supuesto dueño de toda esta vecindad, si ya simplemente el dueño desea ya no tener que seguir rentando sus posesiones, sus propiedades, y ahora simplemente el señor Barriga quisiera subdividir, ¿no?, su posesión o su gran vecindad en diferentes departamentos, que es lo que son, y después venderlos. ¿Se podría hacer esto? ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda hacer el trámite de subdivisión? Sí, por ejemplo, en el contexto de la vecindad vemos que a veces incluso salían de la vecindad, había un portón, no sé qué, y habían viviendas a los laterales. Entonces da a entender que era un contexto urbano, ya, o sea, urbanizable, no sé qué. E incluso no solamente por el contexto, sino por los papeles, ¿no?, que probablemente ahí haya dicho urbano. Entonces, él, en el peor de los casos, sí haya decidido lotizar, pero sin haber hecho una subdivisión antes, pues tendría que regularizar eso si quisiera venderlo como, digamos, cada casa, ¿no? Cada casa que tenga un propio título, todos. En este caso sería, aquí se conoce como una partida registral por cada casita, ¿no? Entonces, eso es un trámite que no es tan engorroso, la verdad. Lo único que necesitas, gracias a Dios, es que como tú eres el dueño legal, que sería el señor Barriga, entonces es la única persona que firma. La verdad es que ellos no se encargan más que de firmar y pues tal vez ahí hacer su pago de trámite, ¿no?, nada más. Pero el que se encarga de todo es el arquitecto, Ya. que básicamente él se encarga de hacer los planos, donde se va a reconocer, delimitar, ¿no?, cada casita, va a ir a medir, no sé qué. Uno de los requisitos es que seas dueño legal en este caso, ¿no? Ahí sí necesitas ser dueño legal y que tu propiedad sea urbano, ¿no? Así que ya sabes también, ojo, ojito, si eres dueño como don Ramón, no, perdón, como señor Barriga. Si eres dueño como señor Barriga o tienes una propiedad con tu esposa, no sé qué, fácil, o sea, tú solo firmas y ya nos lo dejas toda la chamba a nosotros y ya te entregamos todos. Sus propiedades, ya no sería solamente una, Ajá. sería ahora muchas subdivididas, ¿no? Ajá, muchas subdivididas y puedes venderla pues en el tiempo que puedas vender, no una, vendes tal, ya está.
otra y así, ¿no? Entonces ya no tienes que vender tal vez todo un conjunto que a veces la gente también no tiene dinero para pagar tanto, pero sí para pagar tal vez cachitos, o sea, una casita para mí, otro para el otro más fácil venderlo. Uh-huh. Ahora sí, entonces terminamos con este chimichimi del día de la vecina del Chavo. Ahora continuaremos con una sección que también les invitamos a participar. Les vamos a dejar el número acá abajo de donde deberían mandar su siguiente plano, porque esta sección se llama Criticando Planos. Y ver con ustedes mismos qué podrían ustedes mejorar, qué no. Entonces, si quieren que nosotros también podamos criticar algún plano que hayan hecho, pues, o que les hayan hecho algún arquitecto, no duden en dejarlo en nuestro WhatsApp, que vamos a dejar aquí el número para que puedan mandarlo. Y como ven en la imagen que se está mostrando en la pantalla, vamos a el día de hoy criticar un plano de vivienda. Empezamos esta vivienda con un gran parqueo o un gran estacionamiento para dos carros. Para dos carros, correcto. Ajá. Un buen ingreso peatonal, ¿no? Tanto desde la misma calle como también del estacionamiento. Exacto, incluso tiene un jardín delantero, casi que una terracita. Y me parece súper chévere también. Sí, bastante bueno. Detalles técnicos. Vamos a plan primero ahí. No te vayas, bebé. Ahí, ya sí. Bueno, una de las particularidades de esta vivienda es de que tiene retiros hacia los laterales, ¿no? Ah, sí. Entonces, eso, por ejemplo, escuchando a arquitectos o viendo también planos de otros países como México, Estados Unidos incluso, ellos tienen el reglamento, o sea, es parte de su norma tener que dejar un retiro hacia un lateral para que justamente no limite o no esté cerca la edificación de uno con el de su vecino. Sí, es el capo de la construcción. Pero eso incluso se puede evitar. Aquí en Perú, por ejemplo, y eso es a lo que iba, de que aquí en Perú no existe reglamento que te exija que dejes un retiro lateral, ¿no? Claro. Sino que puedes tener, o puede tu propiedad física, el volumen, limitar con el volumen de la propiedad de tu vecino o de tus vecinos, de ambos, ¿no? Y bueno, es válido también, tiene sus ventajas, sus desventajas. Por ejemplo, parte de sus desventajas podríamos decir que pierde espacio, ¿no? Sí. A mí una de las cosas que me llamó la atención es que tengan acceso también las personas que trabajan para ellos, porque fijo tienen dinero para tener todo ese tipo de ambientes, es que tengan un dormitorio exclusivamente para el conductor y un dormitorio exclusivamente para el empleado, ¿no? Entonces me parece interesante porque son empleados cama adentro, o sea, que ellos viven con ellos y tienen su área, ¿no? Entonces toda esta parte que podemos ver tanto de driver's room, que vendría a ser el conductor, y de maid's room, es de empleada, está en el área de servicio, y eso me parece genial porque muchas veces en nuestra mente está que los dormitorios van en un área privada, ¿no? Pero en este caso es la forma de vivir de esta familia funciona de esta manera. Entonces estos dormitorios tienen que ir a la zona donde más frecuentan, que sería el servicio. Claro, aparte que, o sea, todo este tema de la distribución de espacios, parte del proceso es la zonificación, ¿no? Sí. Y desde esa etapa uno zonifica qué áreas van a ser para el servicio, qué áreas serán para el área íntima, qué áreas serán para el área social, ¿no? Y sí, aquí se dio por hecho de que el área de servicio iba a estar conformada, si bien por todos los espacios de servicio básicos, como la cocina, incluso los baños, también añadieron los espacios para los dormitorios para estas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que dan servicio a la vivienda, ¿no? Exactamente. Entonces, inclusive, vemos que ellos tienen un ingreso independiente de la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, si eventualmente tienen una cama adentro para poder ellos dormir también ahí, ellos, el ingreso de ellos no debería ser el mismo que el de la familia, ¿no? Claro. Porque ellos pueden, justamente como sirven a la familia, eventualmente traerán cosas a la vivienda para poder servir, ¿no? Llámese, por ejemplo, comida del mercado, cuando se hace mercado. Mercado o no sé. Claro. Supermercado. No sé. O tal vez maquinarias, o tal vez instrumentos, claro, y demás cosas que es para el servicio de la casa. Entonces, todo eso, lo ideal es de que tengan su propio
ingreso, ¿no? Para que no sea visto, digamos, por las personas. O sea, eso es lo ideal, ¿no? Claro. Entonces, ver cómo funcionan o cómo uno realiza las actividades, según las actividades, pues hacer las cosas también. Otra cosa que me llama la atención es, bueno, que podemos tal vez acotar como un tip. Si quieres tener un estudio que va a tener acceso a algún público, a algún cliente, ¿no? Que vas a atender, esté en la parte delantera. ¿Y por qué? A ver, amor. ¿Por qué? Porque así el recorrido del cliente que va a venir a ese estudio no tiene que cruzar toda la casa para llegar al estudio, ¿no? Claro, por ejemplo, también una maquillista, digamos, o un estudio fotográfico, no sé. Claro, por ejemplo, ¿no? Como que, como tú dices, no hay personas que van a ingresar a la casa y, o sea, por ejemplo, nosotros que estamos en Latinoamérica somos como que muy, cuidamos mucho la privacidad, la seguridad de nuestras cosas, ya saben, lo obvio que es todas las cosas que se ven en las noticias. Entonces, mientras más privado dejemos nuestra vivienda hacia el exterior de la casa o hacia personas ajenas, ¿no? Que no son tal vez tan de nuestra confianza, siempre debemos tener un criterio, incluso en el diseño, de cuidado, ¿no? Y de protección hacia nuestra parte íntima, ¿no? Social, nuestras pertenencias y demás. Entonces, ideal es tener el estudio en la parte de adelante, más si es que vas a atender a personas, ¿no? Externas. Correcto. Otra cosa que también me parece tal vez como un punto a tallar es el foyer, que vendría a ser como un hall o un vestíbulo. Ya. Eso brinda lo mismo, ¿no? Brinda un espacio donde simplemente ingresas y puedas disfrutar o descansar, ¿no? Como una recepción, ¿no? Como una recepción de los espacios que sirve no solo de recepción, sino de distribución, ¿no? Claro. De marca, ¿no? El camino, digamos. Claro, es el espacio que te abraza cuando tú llegas a tu casa, ¿no? Es el espacio que te da la bienvenida y te da el espacio para que tú puedas dejar tus cosas probablemente, para que puedas cambiarte. Algunos utilizan este espacio para poder cambiar el calzado, por ejemplo, Sí. ¿no? O colocar las llaves, o colocar tu sombrero, tu abrigo, tu cartera, por ahí, ¿no? Claro, este es el Un espacio para espejo, eso. Un para espejo verte. también, ¿no? Y eventualmente es el espacio también que te orienta para poder llegar a otro espacio, ¿no? Por ejemplo, a través del foyer o del hall, tú puedes llegar a tu dormitorio por las escaleras, puedes llegar al baño, puedes llegar, en este caso, por ejemplo, llega un tocador, al mismo estudio, a la lavandería, Ajá. o incluso, y te ganas con una gran vista hacia un jardín central, Ajá. ¿no? Interno. Ajá. Tal vez lo que yo cambiaría es el tema de la lavandería. Yo siento que sea yo, por lo menos el tema de esta vivienda, ¿no? Si yo fuera la dueña, me gustaría que la lavandería esté literalmente en el espacio de la servidumbre, o sea, casi que cocina, lavandería, ¿no? Entonces yo no es que voy a ir a la lavandería. Eso me parece tal vez por ahí un tema que podría corregirse, ¿no? Yo creo que eso podría, sí, cambiarse de lugar para el área de Cierto. servicio. Sí. Y sí dejar el tema el baño, digamos, sí, como el baño de visitas, ¿no? Que es el clásico, ¿no? Viene una visita, un cliente, no sé, y ya está en la parte de la entrada, entonces tal vez para no estar yendo a tu baño privado, hay un baño de visita que nos reciba, ¿no? Por X Sí, o Y correcto. motivo. Ahora, algo que también cabe resaltar en este plano es de que, por ejemplo, si se dan cuenta en la habitación o en el baño de la habitación de la empleada, ¿no? El maid's room, vemos que ese baño no tiene acceso o no se articula hacia el exterior directamente, ¿no? Está dentro de una serie de espacios. Lo cual, ¿qué significa? Que todo baño necesita sí o sí ventilación, ¿no? Tal vez no necesariamente iluminación, pero sí ventilación. Y ese baño, cabe resaltar de que el de ahí no tiene, ¿no? Sí, pues estamos viendo los baños de los servicios y el baño de conductor no tiene, así que probablemente tiene un extractor. Pero la verdad es que extractores generalmente no dan la misma sensación que tener pues un ducto o una ventana directa al exterior, ¿no? Claro. No es lo mismo. Y después todos esos olores que se generan en los baños, ¿no? Tanto por parte de la persona como también del mismo aparato sanitario, finalmente fugan hacia el dormitorio y luego hacia el exterior, ¿no?
Entonces, claro, Los olores, entonces al agua y todo. ya no se vuelve un espacio funcional porque probablemente eso genera muchas incomodidades en la persona que va a estar durmiendo en esas habitaciones, ¿no? Claro, a veces lo funcional no solamente es el habitar, sino, o sea, el hecho de tocarlo, ¿no? Sino incluyen otros sentidos como el olfato o la bulla, o sea, son varios factores que consideramos, por ejemplo, al momento de diseñar. Por eso siempre recomendamos que sea diseñado por un arquitecto o Claro. por lo menos que se cumplan todos este tipo de requisitos, ¿no? Tal vez sí fue diseñado por un arquitecto, pero se le fueron estos detalles que al final la persona que va a vivir es la persona que va a sufrir todas estas carencias. Correcto. Entonces hay que pensar bastante cuando se hace el tipo de diseño. Entonces, bueno, lo que me parece cool, chévere de esta vivienda es el hecho de que tenga un patio central. Eso sí, a veces en los espacios internos nos olvidamos mucho de que la luz solar natural es realmente espectacular, es muy bonita, te da mucha vida. Claro, por ejemplo, acá en Perú, ese patio central o ese jardín central, Ajá. ¿no? Tan bonito que puede ser un cobijo para muchas plantas, árboles, ¿no? Acá en Perú, ese espacio hubiera sido un dormitorio más, ¿no? O hubiera sido la sala, o la ampliación del comedor. Sin embargo, a veces es importante sacrificar algo bueno por algo mejor, ¿no? Muchísimo mejor. Porque Claro. yo creo que, por ejemplo, ya hubiera sido una sala, digamos, ¿no? Pero, o sea, Una sala oscura. Ajá, una sala oscura y claro, porque hubiera estado rodeado de varios elementos. La cocina de un lado, la escalera del otro. Y al final, ¿dónde hubiera estado la iluminación? Tal vez muy indirecta, muy lejana, ¿no? Claro, y al final termina siendo un espacio oscuro que lo terminas iluminando de día y de noche con focos, ¿no? Ajá. Con iluminación artificial, que no es lo ideal, ¿no? Porque tanto para la salud como también para el estado emocional es importante que nosotros tengamos contacto con la luz natural, ¿no? Sí. Después, lo que también me parece chévere, bueno, aparte, acá hay un cuartito debajo de la escalera que vendría a ser seguramente un depósito de limpieza, ¿no? Probablemente. Probablemente. A veces, de hecho, eso se olvida mucho. Por ejemplo, tienes una lavandería y lo usas como depósito de limpieza, que podría ser, Dependiendo el área del de la espacio, lavandería, ¿no? exacto. Se puede tener algunos muebles para almacenar Adecuarse. escobas, trapeadores, baldes y demás, ¿no? Sin Sí. embargo, nunca está de más tener un espacio que sea exclusivamente para eso, ¿no? Exclusivamente para eso, para guardar tus cosas de Navidad, digamos, tu arbolito. O sea, También. cosas que a veces usas Una vez al solamente año. cierto tiempo del año, claro. No está de más siempre tener un depósito. Y bueno, también algo increíble es que tengan un ascensor. Se me parece súper chévere. Increíble, un elevador, como Un dicen, elevador, ¿no? ajá. Bueno, claro, dependiendo del El uso. poder de adquisitivo que tiene la familia, podrá tener un elevador si lo ve necesario. Claro, ¿por qué lo verías necesario, a ver, por ejemplo? Bueno, tanto para bebés como para adultos mayores, ¿no? Exacto, ¿Por qué? una persona cesareada, por ejemplo. También, ¿no? Exacto, Una persona no que puede. tal vez en la familia llega a tener una operación y no puede subir escaleras, ¿no? Utiliza un elevador. O un bebé que llevas en un cochecito, lo subes en el elevador. Exacto. Una persona adulta que tal vez Ya no puede ya no mucho. puede Estar bajando las gradas. todo claro, el tiempo. correcto, Ajá, en el elevador, ¿no? exacto. Y bueno, es un artificio que se puede usar para poder justamente darle funcionalidad a la vivienda, incluso a pesar que el usuario sea joven o adulto, siempre va a funcionar la vivienda, ¿no? Exacto. Ahora, es muy buena la propuesta también cuando tenemos la sala, cocina, comedor todo junto, ¿no? Sí. Con una cocina americana, en este caso como vemos. Claro, o sea, de hecho, si te das cuenta, tiene doble cocina. Esta es como una cocina como que para tal vez cosas más pequeñas, no sé, ¿no? Cierto. Y la otra cocina dice, para preparación, o bueno, yo lo entiendo así. Y tiene como que ya más gabinetes, la cocina más amplia, no sé. No está de más tal vez por ahí la cocina de preparación, ¿no? Donde está muchísimo más equipada, lo usan las empleadas, ¿no? Para preparar alimentos ya no ya. Pero digamos tú quieres cocinar algo, no sé, con tus amigos, ¿no? No vas a estar tal vez en esta cocina porque esta cocina, la grande, está cerrada. Lo que sí, como dices, me parece genial todo esa función, ¿no? De todo lo social, tenerlo para el lado de atrás, o sea, junto finalmente, ¿no? Y con las visuales de este patio central,
y las visuales del patio trasero, que todo al final llega a ser un área social. Eso me parece genial. Sí, bastante bueno. Y al fondo finalmente vemos una piscina, ¿sí? Bastante larga, algo angosta, pero suficiente para una familia. Suficiente. Y al otro extremo, el tema del área de parrillas, ¿no? Fogatita ahí, tal vez, Sí, ¿no? sí. Que finalmente se convierte como un espacio o es una extensión de toda esta área social, ¿no? Exacto. Que tenemos de la sala, de la cocina y el comedor, ¿no? Sí. Una propuesta bastante interesante, bastante completa para una familia pudiente, ¿no? Sin embargo, tal vez con un pequeño error en temas de ventilaciones para los baños Claro. de servicio, ¿no? Pero de todas maneras, por ejemplo, llegar a este tipo de propuestas muy interesantes, de hecho, se pueden tener incluso para personas que tal vez no son tan pudientes, ¿no? Como les decimos, ese tipo de soluciones finalmente se pueden adaptar, ¿no? A tu área, ¿no? A tu terreno. También podemos adaptarlo. Yo creo que, claro, si tienes la posibilidad de tener un terreno muchísimo más grande, se puede zonificar y adaptar los espacios muchísimo más precisos y exactos. Pero también se puede lograr algo muy cercano o parecido, tal vez no tanto, pero con un área menor, ¿no? Pero también cumpliendo. Y eso solamente lo logras si contratas un arquitecto. Y ahora pasaremos a otra sección que se llama Bloopers de Arquitectura. Correcto. El primero es este de acá, por ejemplo, amor. Acá... Cállate los ojos, pues. Claro, por ejemplo, vemos de que aquí, evidentemente, lo que falta es el acceso hacia esa terraza, ¿no? Ahora, no sé si fue un error del maestro, no sé si fue parte del diseño. No creo que sea parte del diseño. Es que en verdad hay personas que por darle estética, ¿no? a su vivienda, estética, entre comillas, generan volúmenes innecesarios. Ah, sí. Creyendo que eso le iba a dar como un plus. Y tal vez para ellos sí, pero son elementos innecesarios que cuestan y que funcionalmente no aportan nada tampoco, ¿no? Exactamente. Ahora, unos no contentos con eso generan otras pestañas más abajo, más arriba, y en ese caso tal vez haya sido por eso, ¿no? Tal vez dentro de su forma de ver la estética en su vivienda, pensó que generarle un volumen en la parte de abajo iba como mejorar la situación. Pienso, ¿no? Quiero pensar que fue eso. O sea, a pensar de que fue un error, porque si fue un error constructivo, o sea, literal sí, que literal sí es un gran perjuicio para el cliente, imagínate. Es un súper perjuicio para el cliente, porque digamos que realmente no haya ido, como tú dices, ¿no? Ahorita están perdiendo tiempo y plata. Claro, porque van a tener que tumbarse todo ese espacio o esa área que correspondería al ingreso, ¿no? Claro, plata que ya han usado para construir esto y plata que van a usar al destruir, porque seguramente el maestro les va a volver a cobrar por tirar eso. Eso es lo peor de todo. Y también luego para volver a darle el marco y colocar la ventana, ¿no? O la puerta, como está ahí. Exacto. Un gran blooper. No. La verdad que cuando yo vi esto me quedé traumada, porque la verdad es que, bueno, aparte de la vivienda, que bueno, ni siquiera... Ya, la vivienda es un tema, ¿no? Porque, bueno, no. Bueno, es una realidad, realidad en la que viven muchas personas. Pero ni siquiera estamos, o sea, bueno, yo por lo menos mi indignación no es tal vez con el tema de la vivienda, sino el tema en lo que son los cables, digamos, ¿no? Claro, ver un poste de luz, ¿no? Es trágico. Que esté dentro de la vivienda. O sea, te acepto que haya antenas de internet, por ejemplo, que sí suele haber, ¿no? Porque, claro, porque las operadoras a veces te solicitan para que tengan su antena en la parte superior de tu vivienda, ¿no? Y te pagan mensualmente por eso y toda la cosa. Sí, la construcción. Pero acá no creo que haya habido eso, ¿no? Aquí yo, o sea, ni siquiera lo vemos por un tema de rajar de la vivienda, como les decimos, sino un tema de seguridad, porque ustedes saben de que ahí son cables eléctricos, o sea, cualquier, no sé, movimiento en falso, por así decirlo, un niño que esté ahí, no sé, algo que se rompa, que un temblor y se caiga, Nada. O sea, es garrafal, ¿no? Garrafal, o sea, no hay otra forma de describir esto, pero nosotros sabemos que eso no es tal vez un tema de las mismas personas que llegan ahí, sino tal vez del tema del Estado o el municipio que permite ese tipo de cosas. Y eso ya es algo
de verdad que no tiene nombre. O sea, de verdad es increíble cómo pueden poner en riesgo así a familias. Indignación. Es un tema de arquitectura urbanista, de hecho, ¿no? Porque esto tal vez no es un tema, o sea, no es un raje de eso, es un tema de raje de cómo está planificado hasta las redes públicas. Claro. Ajá. Y pasamos al último, al tercer, y no puede ser. Eso a mí me dio risa. Bueno, a ver, acá hay dos cosas, ¿no? Muchas veces vemos que las viviendas o propiedades usan el espacio público para poder tener el acceso hacia sus viviendas, llámese escaleras o rampas. En este caso, quiero pensar que la rampa y la escalera está dentro del límite de su propiedad, ¿no? Y que esta propiedad fue construida con un retiro lo suficiente como para poder tener después nuestra bebé otra vez, hermosa ella, y tiene todos esos elementos, ¿no? de circulación dentro de su límite de propiedad. Pero esa no es la observación, ¿no? En verdad, si somos un poco más observadores, vamos a ver que la observación dentro de este blooper es justamente esa grada o ese nivel o esa diferencia de nivel entre el descanso de la rampa hacia el interior de la propiedad. Es decir, porque por ejemplo, ¿cuál es la funcionalidad? O sea, ¿cuál es la función de una rampa? Justamente darle acceso a personas discapacitadas, ¿no? Sí, entonces eso es como súper random, porque no estás cumpliendo con lo que realmente querías. O sea, si querías poner una rampa para poder ayudar a las personas discapacitadas, no sé. Lo ayudas hasta ahí. La ayuda llegó hasta ahí nomás. Es una ayuda limitada. Sí, o sea, no tiene sentido. ¿Para qué construyes una rampa si al final hay un paso? O sea, no tiene sentido. O sea, o lo adaptas o realmente construyes una rampa bien hecha, ¿no? Con el ángulo, porque no solamente es que esté la grada ahí, sino también si también el ángulo viene hasta parado, o sea, que la persona va a estar ahí hasta arriba. No, pues no, tiene que bajar con una pendiente también correcta, ¿no? Pero acá el blooper tal vez no es el tema del ángulo de la rampa, sino la grada, o sea, de verdad que no sé cómo decir. Es un super blooper. Sí. Bueno, muchas gracias por ver este episodio de podcast. Esperemos que les haya gustado poder hablar un poco de Chespirito, de la vecindad, un poco de criticar planos. Que desde un punto de vista... Ay, perdón. No, ¿qué? Que por cierto ibas a decir, no sé qué cosa. Que por cierto, no se olviden de mandar sus trabajos a nuestras redes sociales, Instagram o WhatsApp, para poder también subirlas en un próximo video. Sí, esperemos que les haya gustado y si tienen alguna sugerencia, recomendación también sobre qué secciones les gustaría que agreguemos o implementemos en nuestro episodio, lo pueden dejar aquí abajo. Asimismo también no se olviden de que para que todos estos, claro, darle like, compartir con todos sus amigos o las personas que ustedes consideran que deberían saber un poco más sobre estas cosas. Y también no se olviden de poder entender que para evitar todo este tipo de bloopers que hemos visto, siempre es necesario que contar con la mano de un profesional. De un arquitecto. Correcto. Así que esto es Entre Arquis y nos vemos para la próxima. Chao. Bye.